Buenas noches, mi querido hermano, y que Dios te bendiga. Aquí desde el templo, acá en La Habana, Cuba, orando por ti. Y aprovecho para compartirte una palabra en este momento, Señor, hablando a mi vida, de dos pilares importantes que han ido desapareciendo de la iglesia, pero que debemos orar para que la iglesia recupere esos dos pilares, esas dos columnas que tristemente han ido desapareciendo de la iglesia, y es la oración y la palabra. Para eso voy allí al libro de Hechos, capítulo 6, donde dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces, yo me doy cuenta que en medio del contexto de este pasaje, donde había un contexto de hambruna, de necesidad, unas quejas porque las viudas de los griegos se quejaban porque no eran atendidas como las viudas de los judíos, y una situación crítica de necesidad, los discípulos entendieron que había dos fundamentos importantes que tienen que estar siempre presentes para que el reino avance, y son la oración y la palabra. Y de eso en esta noche quiero hablarte. La palabra, porque la palabra es fuente inagotable de conocimiento de Dios. Porque la palabra, hermano, es el respirar, es el aliento de Dios. Es la palabra eterna, infalible, la regla de conducta. Me gusta como Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca. Alabado sea Dios. Me gusta como Hebreos 4:12 enfatiza: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las conducturas, los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Entonces, la palabra es muy importante. Entonces, dos pilares que deben sostener a la iglesia en el día de hoy son la oración y la palabra, pero tristemente, hermano mío, pastor, consiervo, son dos columnas que están desapareciendo. Me ha tocado estar en culto donde no hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para la oración, pero tú y yo tenemos que orar por una reforma en el espíritu para que la oración y la palabra vuelvan a la posición que deben de tener en medio de la iglesia. Aleluya. Recordemos que Jesús mismo dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que en esta noche, yo aquí meditando, orando, reflexionando, pensando, sentí de parte de Dios compartir esto que siento en mi corazón, y que debemos orar para que haya una reforma, y estas dos columnas, hermano, la palabra y la oración, tomen el lugar que deberían tener en la iglesia, que deben estar entre los ministerios más importantes, el estudiar la palabra y los tiempos de oración. Así que debemos orar por una reforma en la iglesia para levantar, hermano, estos pilares tan importantes que son la oración y la palabra. Esto me recuerda a un reformador como Martín Lutero, cuando él también hizo una reforma, no sé si te acuerdas, conocida como sola escritura, donde él pedía que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Y la oración, ni hablar. La oración, que debe ser el motor que impulsa a la iglesia,
que debe ser que todo lo que hagamos tiene que estar respaldado por un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda, buscando al Señor. Así que yo quiero compartirte esto y hacerte copartícipe de que tú y yo oremos para que esta reforma venga hoy más que nunca. Y la oración y la palabra, estos dos pilares, estas dos columnas, puedan ser puesta en el lugar que merecen en la iglesia. Bendito sea Dios. Hablando también de la oración, porque ya dije la palabra, la regla de conducta, el respirar es el aliento de Dios, el respirar de Dios, palabra viva. Y la oración, hermano, quiero compartirte, algunas cosas, porque es tan importante la oración que yo veo la oración involucrada en varios aspectos de la vida cristiana. Así que si me permite, primero empezando que el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalónica nos dice 5:17, orar sin cesar. Y la palabra y sin cesar es a dialectos en el griego, que significa sin cesar, sin descanso, constante. Así que la palabra nos invita, hermano, a estar orando en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu. Bendito sea Dios. Yo oro para que se levante una generación del secreto, de la intimidad, del Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, la palabra nos dice que debemos orar diariamente, hermano, sin cesar, sin descanso, buscando constantemente la presencia del Señor. Ahora, como te dije, es interesante que la oración está involucrada en varios aspectos de la vida cristiana. Y te comparto rápido en un minuto te lo comparto. Primeramente, me doy cuenta que la oración está relacionada con el concepto bíblico de la fe. ¿Te acuerdas allí la parábola de Lucas 18? Jesús habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y contó la historia de una mujer que iba y tocaba la puerta al juez, y el juez dice, voy a hacer justicia a esta mujer, no vaya a ser que viniendo me colme la paciencia. Alabado sea Dios. Y Jesús dijo, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Cuánto más hará con vosotros el juez justo? Aquellos que clamen a Él de día y de noche. Bendito sea el Señor. Entonces yo veo ahí, pero este pasaje termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y por un momento yo pensé que había un cambio en el contexto, o que el autor se había desviado, empezó hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y nos termina hablando en fe. Hablando de fe, pero es que la fe tiene relación con la oración, porque hermano, es imposible tener fe sin tener una vida de oración. No se puede pretender decir que somos hombres o mujeres de fe y que no se evidencie en una vida de oración, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso Jesús dice, pero hallará fe. Y lo que está diciendo Jesús, pero cuando Cristo venga, hallará a su iglesia orando intensamente, sin desmayar. Aleluya. Así que la fe muy relacionada con la vida de oración. Vuelvo a repetirte, es imposible tener fe sin que se refleje en una vida de oración. Así que aquí vemos la oración relacionada con el concepto de la fe. Pero también ahí en Romanos 10:13, cuando el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchos hemos pensado que este invocar es el día cuando tú y yo recibimos a Cristo. Pero si miramos bien, esta palabra invocar es un proceso de apelación constante hasta que su oración sea respondida. Así que lo que el apóstol Pablo nos está anunciando es diciendo, y todo aquel que se encuentre invocando el nombre del Señor será salvo, porque es una oración que no desmaya, es una oración que apela constantemente al favor, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que aquí vemos la oración relacionada con la salvación. ¿Por qué? Porque dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que tiene que ver con ¿qué? Con esa oración que constantemente apela al Señor, una oración que está constante. Quiere decir que no tiene nada que ver con el día que invocamos o recibimos al Señor. Ahí empezó todo. Pero después, como cristianos,
debemos mantenernos invocando siempre el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces aquí vemos que la oración relacionada con la salvación, lo vemos relacionada con la fe, lo vemos relacionada con la salvación, pero también ahora ahí en Juan 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero. Entonces, también vemos que la oración está relacionada con el concepto de conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es conocer a Dios? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la oración relacionada con la vida de la vida eterna, porque conocer a Dios, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Y eso habla de intimidad, eso habla de oración. Bendito sea Dios. Así que la oración relacionada con la vida eterna. Entonces, tenemos la oración relacionada con la fe, tenemos la oración relacionada con la salvación y tenemos la oración relacionada con la vida eterna. Entonces, hermano, concluyo diciendo cuán importante es la vida de oración de un cristiano. Bendito sea el Señor. Y de eso yo quería hablarte, hermano, porque Dios permita que en estos tiempos venga una reforma donde estos dos pilares, palabra y oración, hermanos, sean las columnas que sostengan a la iglesia y a todo cristiano como hijo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y aquí meditando quería compartirte esta gran verdad. Hermano, te invito a orar para que estos dos pilares, hermanos, sean levantados. Provoquemos una reforma en nuestra gente, en nuestras congregaciones, para que, como dijo los discípulos, nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra. Dos pilares que deben sostener a la iglesia en el día de hoy y que nos van a ayudar para que el reino avance, porque son dos pilares importantes que ayudan al avance del reino: la oración y la palabra. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde. Quería compartir contigo esta meditación, aleluya, y darle gracias a Dios, porque qué bueno que hemos entendido esta gran verdad. Un fuerte abrazo, mi hermano. Cuento contigo para esta oración, para que estos dos pilares sean levantados y tomen el lugar que deben tomar en la iglesia: la oración y el estudio de la palabra. Que Dios te bendiga en esta noche. Un fuerte abrazo. Bendiciones.